Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos al taller de Historia de México del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Tania Rodríguez y el día de hoy veremos el tema sobre el gobierno de Plutarco Elías Calles y el Maximato. El gobierno de Plutarco Elías Calles trató de continuar los planes políticos y el desarrollo económico iniciados en el periodo presidencial de Álvaro Obregón. Siguió el reparto agrario, se iniciaron obras de riego y mejoras en las vías y servicios públicos, y se construyeron nuevos caminos y escuelas tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La economía se recuperó a tal grado que en septiembre de 1925 fue posible la creación del Banco de México. Meses después surgió el Banco de Crédito Agrícola. Sin embargo, tres serían las grandes preocupaciones del gobierno callista. Primero tenemos las relaciones internacionales, que en especial se concentraban en torno al grupo de compañías petroleras. En segundo lugar, tenemos el conflicto religioso, conocido como la Cristiada. Y en tercer lugar, tenemos la sucesión presidencial de 1928. En el terreno internacional, el pago de la deuda externa obligó al gobierno mexicano a reducir al máximo sus gastos y financiar, mediante los bancos nacionales, el pago de la deuda interna y externa. Sin embargo, las compañías petroleras presionaban económica y políticamente al gobierno callista con el fin de obtener de él la libre explotación del petróleo mexicano y mejores condiciones para el desarrollo de sus inversiones. Mientras que en el terreno nacional y principios de 1926, el clero, a través del obispo de la Ciudad de México, protestó en contra de algunos artículos de la Constitución de 1917. Argumentaba que lesionaban los intereses, la autoridad y los derechos del clero católico. El gobierno contestó con la expulsión del delegado apostólico y ordenó la aprehensión de algunos obispos y sacerdotes, y la incautación de varios conventos y colegios dirigidos a patrocinados por sacerdotes católicos. Como protesta contra estas disposiciones gubernamentales, el 31 de julio de 1926, en la Ciudad de México fue suspendido el culto religioso. Mientras tanto, los civiles católicos organizaban la desestabilización económica del país. Algunos se levantaron en armas en los estados del centro del país, al grito de ¡Viva Cristo Rey! El conflicto cristero como movimiento armado duró hasta el año 1929. Mientras tanto, desde el año 1927, con la aprobación de una reforma a la Constitución, se inició la campaña electoral para la sucesión presidencial del año siguiente. Esta tenía como objetivo permitir, con el apoyo de Calles, la nueva candidatura de Obregón para el periodo 1928 a 1932. Francisco de León Toral asesinó a Obregón frente a toda la concurrencia. Calles declaró ante el Congreso de la Unión que al morir Obregón terminaba el caudillismo en México y se iniciaba la era institucional. Afirmó también que no regresaría a la presidencia de la nación por ningún motivo. Uno de los últimos actos de Calles como presidente fue el de anunciar la creación en 1928 del Partido Nacional Revolucionario, con el fin de aglutinar a todas las corrientes de la dividida opinión gubernamental. El Congreso designó como presidente suplente al licenciado Emilio Portes Gil, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 1928. Es a partir de este primer presidente provisional que comienza la era llamada el Maximato. Durante su mandato, Emilio Portes Gil concedió la autonomía a la Universidad Nacional de México y puso en vigor nuevos proyectos de legislación agraria y obrera. Los resultados del proceso electoral de 1929 favorecieron al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien tomó posesión el 5 de febrero de 1930. Su mandato terminaría el 30 de noviembre de 1934, ya que la intolerable tutela política que ejerció Calles sobre sus sucesores
obligó a Ortiz Rubio a renunciar a la presidencia el 2 de septiembre de 1932. Entonces, el Congreso designó al general Abelardo Rodríguez para terminar el periodo inconcluso de su antecesor. Calle supo aprovechar esta situación para imponerse ante sus tres sucesores. Sin embargo, el triunfo electoral del general Lázaro Cárdenas permitió romper con el maximato y con algunos de sus colaboradores. El expresidente fue expulsado del país en junio de 1935. Hasta aquí el tema sobre el gobierno de Plutarco Elías Calles y el maximato.